Un humedal como estructura paisajística es una zona de la superficie horizontal, de una topografía horizontal que posibilita la acumulación de agua. Pueden ser de agua permanente o puede ser estacional dependiendo del régimen de lluvias o del régimen fluvial. En la Comunidad Valenciana podemos distinguir entre aquellos humedales que son puramente de interior, continentales o de montaña, los litorales y los fluviales. Los más importantes para nosotros son los humedales litorales, puesto que ocupan una gran superficie y tienen una relación con la historia del hombre de la Comunidad Valenciana. Uno de los grandes valores, lógicamente, es todo el patrimonio que ha quedado en esos humedales y que sigue quedando, puesto que muchos de ellos todavía se utilizan agrícolamente. Es precisamente la agricultura lo que le dio ese valor. El valor más singular por la estructura de los cultivos, en algunos casos agrícolas, hortícolas, pero el más todavía particular es el arrozal. El arrozal que podemos encontrar en la Marjal de Almenara, pero también lo encontramos en la Albufera de Valencia. Esa singularidad le otorga además un valor añadido que se podría incorporar dentro de lo que sería el turismo responsable y el turismo sostenible, donde las características socioculturales del humedal le otorgan un valor más de atractivo, más allá del puramente agrícola, que permitiría un desarrollo adicional de los humedales y posiblemente su preservación como estructura agrícola construida por el hombre. Junto con el tipo de parcelario y el tipo de cultivo, encontramos la cantidad de patrimonio hidráulico que se ha construido a lo largo de los siglos para mantener ese sistema económico funcionando.